penicilina. Actúa a nivel de la pared bacteriana. Ya que las células del cuerpo no tienen pared, la penicilina no afecta a las células del cuerpo, al menos no a la mayoría, ¿o no? Siempre. ¿Se está entendiendo esta parte? Porque si entienden esto, van a ver por qué hay las recomendaciones sobre dosis efectiva, dosis letal y ventana terapéutica. Tienen que manejar bien este concepto. ¿Cómo elijo al antibiótico o el antimicrobiano apropiado? El primero es identificación del patógeno. Significa hacer un cultivo, un antimiograma, y ver a qué es sensible esa bacteria. Si te sale que la bacteria es sensible, por ejemplo, a la penicilina, va a ser sensible a penicilinas, a cefalosporinas, a vancomicina, etcétera, etcétera. A todos los medicamentos que se han derivado del anillo beta-lactámico. Pero si te sale que es resistente a la penicilina, también va a ser resistente a cefalosporinas. Y va a ser resistente a todos los medicamentos que se han derivado de este primer medicamento. La segunda forma para elegir un antibiótico es el lugar de la infección. Si la infección está a nivel de las meninges, por ejemplo, una meningitis, tendrán que elegir un medicamento que atraviese la barrera hematoencefálica y llegue al tejido cerebral. Si el medicamento no llega al área afectada, el medicamento no sirve. Los efectos secundarios al uso de antibióticos son las preguntas avanzadas de los exámenes de grado y se aplazan por esto. Ya que estamos hablando de penicilinas, esta es la pregunta que les regalo aquí. Y aunque no lo crean, van a caer con la misma pregunta cuando estén dando su examen de grado. ¿Cuál es una reacción adversa al uso de la penicilina? Sobre todo a una sobredosis con penicilina G-benzatínica. Se llama la reacción de Sarris-Xerxheimer. Técnicamente has intoxicado a un paciente con penicilina. Y no solamente esta penicilina está atacando a la bacteria, sino que empieza a afectar a las células del cuerpo. La forma de acordarse o el mnemotécnico es pan mal tostado. Pan por culpa de la penicilina. Mal porque el paciente tiene malestar general. Tos, el paciente desarrolla una tos seca. Ta, el paciente desarrolla taquicardia. Y dolor en el pecho. Esos son los efectos secundarios. ¿Qué más? Gran parte de los medicamentos que van a ver, sobre todo antibióticos, ¿qué es lo que ocasionan? Trastornos digestivos. Es una de las características de casi todos los antibióticos. Por último, los factores del huésped, que son condiciones propias de cada uno. ¿Qué es la terapia empírica? Es encontrar a un paciente y darle un antibiótico de amplio espectro. Si es que podemos llamarlo así, amplio espectro. Porque tenemos que cubrir tratamiento sobre todo tipo de bacterias o patógenos. Pero conocer cuáles son esas bacterias o cuál puede ser el agente de una infección es para orientarse. Un cultivo y antibiograma puede demorar por lo menos 3 a 4 días. Pero, ¿qué prueba han aprendido ustedes que se hace en cuestión de minutos? Una tinción de Gram. Haces una tinción de Gram y te dice positivo o negativo. Utilizas un microscopio y te sale que es un bacilo o una bacteria. Y según eso ya puedes hacerte un plan para ver cómo vas a afrontar o vas a atacar a la bacteria o al virus. ¿Cuáles serán los factores del huésped? Está el sistema inmunológico, que puede estar deprimido o ser diferente para cada persona. Depende mucho de la edad. La insuficiencia renal o hepática. Depende de cómo están los riñones y cómo está el hígado. ¿Por qué esto es importante? Porque gran parte de los medicamentos tienen el paso de primera etapa. Se van a metabolizar en el hígado. Si el hígado está mal, el medicamento tarda en descomponerse. No se absorbe por completo. Puede haber toxicidad. ¿Qué pasa si están mal los riñones? Gran parte de los medicamentos se eliminan por los riñones. Si los riñones están mal, no puedes eliminarlos por completo. Hay que ajustar las dosis y los tiempos. Si no lo hacen, el medicamento empieza a acumularse poco a poco en el paciente. Eso te lleva a una intoxicación por un medicamento. ¿Por qué hay que considerar el embarazo? Porque hay medicamentos que son teratogénicos,
que pueden causar malformaciones. Y por último está la lactancia. Hay medicamentos que pueden atravesar esa membrana y terminar en la leche materna y podrían causar trastornos digestivos en un bebé que está lactando. Acuérdense de estos factores porque son una pregunta del examen. A modo general podemos acomodar los antibióticos en dos tipos: bacteriostáticos o bactericidas. Los bacteriostáticos lo que hacen es detener el crecimiento de las bacterias, evitan que se reproduzcan. Pero no las matan, solo las detienen. Las bactericidas lo que hacen es destruir o matar a las bacterias. Idealmente, tendríamos que utilizar medicamentos bactericidas. Pero los medicamentos bactericidas lo que hacen es destruir a una bacteria cuando se está replicando. Es por eso importante que tienen que saber los ciclos. Cuando tienes el pico de fiebre cada 8 horas, es porque la bacteria se está duplicando en cantidad cada 8 horas. Y por eso te dan que tomes un medicamento cada tantas horas. ¿Están entendiendo esta parte? ¿Sí o no? Sí, doctor. Ya. Entonces, vamos a seguir. Aquí tienen un esquema y están viendo la acción. Aquí están viendo cuáles son bactericidas y cuáles son bacteriostáticos. Entre los que actúan a nivel de la inhibición de la síntesis de la pared bacteriana tienes penicilinas, cefalosporinas, vancomicina, por ejemplo. Son medicamentos que al inhibir la síntesis de la pared dejan expuesta a la bacteria, así que puede ser tanto digerida por los ácidos del estómago o puede ser destruida por las células como los macrófagos. Pero estos medicamentos como el cloranfenicol, la clarithromicina, son bacteriostáticos, detienen el crecimiento de las bacterias, porque lo hacen atacando la subunidad 50S. Una pregunta de razonamiento. ¿Qué pasa si yo doy a un paciente penicilina y vancomicina? Ambos medicamentos son bactericidas. ¿Voy a matar más rápido a la bacteria o no? ¿Qué eligen? Ya han llevado esto en farmacocinética y farmacodinamia. ¿Qué pasa si yo te doy dos medicamentos que hacen lo mismo? Tienen que empezar a participar. Si no, voy a empezar a leer y no les va a servir de nada las clases. O les voy a enviar las presentaciones y yo me voy a poner a ver la tele. ¿Mm? Empieza la competencia, chamos. Si tú mandas a 2 asesinos para detener esa bacteria y los asesinos matan de la misma forma, cuando ambos asesinos se encuentran con la bacteria, empiezan a discutir de quién lo va a matar. Y mientras tanto la bacteria se escapa. Es el problema de la competencia cuando das 2 medicamentos que actúan en el mismo lugar. Pero puedes utilizar aquí dos medicamentos que ataquen en 2 lugares diferentes. Podrían enviar, por ejemplo, aquí una penicilina, que va a destruir la bacteria inhibiendo la síntesis de la pared, y aumentarle a esta penicilina un medicamento que actúe en otro lugar. Una rifampicina es bactericida y actúa inhibiendo el RN polimerasa. Así que mientras la penicilina está atacando por un lado, el medicamento actúa por el otro. No se interrumpen, se ayudan para atacar a una bacteria. Eso es sinergismo, se potencia el efecto. Es por eso que hay combinaciones de ciertos medicamentos que se utilizan casi siempre. Estos son los sitios de acción de los antibióticos. Los que actúan sobre la ADN-girasa, tienes por ejemplo la norfloxacino o la novacinona. Los que inhiben la síntesis de la pared, aquí está vancomicina, penicilina, cefalosporina, monomactán. Van a actuar en esta parte de la bacteria. Pero puedo atacarla por varios lugares. Y para cada lugar hay sus propios grupos de antibióticos. Algunos van a detener a la bacteria, como el famoso cotrimoxazol. Pero una ventaja del cotrimoxazol es que a dosis normal es bacteriostático. Pero si lo intoxico con cotrimoxazol, se hace bactericida.
Estas cositas que les estoy diciendo son preguntas escondidas que se hacen en los exámenes de grado. Y son cositas de razonamiento. Y están en los 2 libros que yo te voy a dejar con Don Vladi, así que depende de ustedes si quieren leerlos ahora o después. Les conviene ahora. Empecemos con los betalactámicos, que es la penicilina. Se llaman betalactámicos porque todos derivan de esto, del anillo betalactámico, que tiene esta estructura. Y todos los medicamentos que han nacido de esta estructura llevan ese nombre. Todos estos medicamentos tienen este anillo, el anillo betalactámico. Aquí tienes la meticilina, la naficilina, que están en el grupo de las penicilinas. Está el imipenem, el astronam, el monobactam, todas las cefalosporinas. Todas tienen el mismo componente. Así que si tu paciente tiene alergia a este anillo, tiene alergia a todos estos medicamentos. Acuérdense de eso. Están viendo aquí el núcleo en la penicilina y las cefalosporinas, que son derivados sintéticos de la penicilina. Lo mismo que el carbapenem y el monobactam. Tienen la misma base, así que tienen gran parecido. El ácido clavulánico, el sulbactam y el tazobactam son algo extra que se le pone al anillo. Y funciona. Es la forma en la cual se potencia el efecto de estos anillos. Vamos a ver esto en la presentación del segundo tema. Pero acuérdense de que va a potenciar ciertas cositas. Aquí tenemos a la persona que se ha ganado un premio Nobel al descubrir la penicilina. Y de hecho lo hizo en forma accidental. Dejó un cultivo en una caja de Petri cerca de donde habían hongos. Y esos cultivos no crecieron. Cuando se puso a investigar, vio que pequeñas esporas que habían salido de un hongo que estaba ahí, habían llegado a la caja de Petri y habían evitado que las bacterias crecieran. Y por eso se ganó un premio Nobel. La penicilina es el mejor ejemplo para empezar con antibióticos debido a que ataca específicamente la pared. Y aún con el tiempo que tiene, y hablamos de 1928, seguimos utilizando penicilina. Si bien hay varias variaciones de ella o varias mezclas, tenemos la forma F, la G, la K, la X y las otras 2 más, seguimos utilizando penicilina. Bajó un poco el interés en el nivel de 1930 y después se dieron cuenta de que realmente se estaba utilizando de la forma correcta. Ya en el 40 empezó a administrarse la penicilina en forma subcutánea y empezaron a hacer los estudios. Después de eso, se empezó a jugar con los anillos betalactámicos y empezamos a formar derivaciones de la penicilina. De ahí han nacido todas las demás, incluidas las cefalosporinas. La penicilina G es ácido fenilacético. Se llama G por el grupo bencil, bencilpenicilina. A eso se le puede formar con la presentación sódica o potásica, que la hacen aparecer como penicilina G sódica o G potásica. La sódica es más acuosa, duele menos al inyectar. Lo mismo que la potásica es un poco más aceitosa, duele cuando les pinchan. La procaínica está hecha con un calmante, debería doler menos, duele también. La que tiene amonio se llama benzatínica. Es una penicilina de depósito. Tarda más en ir del músculo hasta la sangre. Como tienen diferentes conformaciones, también tienen diferentes tiempos de vida. Así que tenemos que empezar a analizar esto. Es la diferencia de pasar sódica cada 6 horas en forma endovenosa o pincharle una benzatínica cada 24 o 48 horas. De eso se trata, hacer jugar para hacer estas combinaciones de las penicilinas. Tenemos los precursores laterales. El grupo bencil, ya hemos visto que puede ser sódica, potásica, procaínica o benzatínica. Cuando se empezó a jugar con las penicilinas, se han encontrado incluso formas orales, que era la famosa penicilina B, o sea, de chica. Pero como el efecto no era tan bueno, literalmente hemos empezado a sacarla del sistema. Aquí estamos viendo las mismas. Aquí está la penicilina B. Vean cómo tiene una parte similar, pero hay cositas a las que le han agregado. Y los derivados de la B han resultado cada vez con menos efecto y con menos funciones. Esta penicilina B estaba formada por este factor X, que es conocido como fenoxipenicilinas. Aquí hay varios derivados, como la fenpenicilina y clometicilina.
No se utilizan actualmente, primero, porque fueron diseñadas para ser utilizadas por vía oral. Y se vio que el nivel de absorción no era muy bueno. El ácido gástrico lo que hacía era descomponerlo y no llegaba a una dosis necesaria. Así que en efecto no sirvió. Pero sí se desarrollaron penicilinas semisintéticas que eran más estables y duraban un poco más. Y resultaron bastante buenos para atacar estafilococos, como el Staphylococcus aureus. Se mejoró su espectro, así que cada vez empezaron a actuar sobre más y más gram negativas. Tenemos el mismo núcleo de la penicilina, solamente que se han ido agregando algunas bases más. Vamos a ver cómo se ha llegado a esto. Aquí tenemos una secuencia de desarrollo por años, conforme las semisintéticas han ido apareciendo. Desde la meticilina, que seguimos utilizando ahora, es un tema importante, tenemos la ampicilina, la amoxicilina. La amoxicilina la utilizamos prácticamente desde el 64 y la seguimos utilizando hoy en día. Entonces, fíjense cómo se utiliza. Todo empezó del penicillinum notatum. De ella nacieron las penicilinas naturales. La sódica, potásica, procaínica, etcétera, etcétera. Cuando se empezó a estudiar, y hablamos de los 40, se han derivado las formas como la fenoximetilpenicilina o penicilina B, que resultó no ser muy buena. Al agregar el grupo 6 aminopenisilacínico, por amidación, hemos obtenido esto: meticilina, oxacilina, cloxacilina, dicloxacilina. Por amida, un grupo amida a la base. Por amina o aminación, obtuvimos ampicilina, que era una forma más estable y la seguimos utilizando en forma para solución endovenosa. Por carboxilación, sacamos otro grupo. Derivados de la ampicilina, por hidroxilación, sacamos amoxicilina, que la seguimos utilizando hoy en día. Y esto hablamos del año 64 más o menos. Y por acilación, que se agrega un grupo ácido, está la apalcilina y la pipercilina. Este cuadrito es un resumen prácticamente de todos los medicamentos que deberían revisar solamente al leer este tema. No vamos a complicarlos tanto en el examen, pero es importante que entiendan esto. Ya desde el 50 se empezó a estudiar lo que era la penicilina. Desde que se hizo la amidación, se dio la ampicilina, se fue derivando poco a poco. La ampicilina prácticamente desde el 60. La amoxicilina ha salido a finales del año 70. Y seguimos utilizando. El problema ahora es que hemos empezado a sobredosificar y a dar medicamentos que no eran necesarios. Y vamos a tener que volver a los medicamentos básicos. Aquí están viendo ustedes una bacteria. Y si se fijan, tenemos 4 puntos donde podemos atacarla. Así que imagínense un campo de batalla. Ustedes están dirigiendo a sus tropas y tienen a su bacteria rodeada. ¿Cómo la van a eliminar? Pueden destruir su pared, haciendo que su membrana quede expuesta, haciéndola mucho más termolábil, haciéndola sensible a los ácidos del estómago. Tener que utilizar medicamentos que actúen sobre la pared. Podría destruir directamente su membrana, que es el punto número 2. Si destruyo la membrana, no se produce la pared. Así que tengo 2 formas diferentes de acabar con una bacteria. La tercera forma es afectando los ácidos nucleicos. Si se afectan los ácidos nucleicos, no va a haber replicación ni copias de información. La bacteria no podría reproducirse. Si no se reproduce, no va a causar mal. Mi último punto de ataque son los ribosomas. La bacteria no tendría energía. Si no tiene energía, la bacteria se muere. Y listo. Entonces, tengo 4 puntos para empezar a atacar una bacteria. La penicilina y el grupo de penicilinas me permiten atacar aquí, la pared. Y vamos a ir desglosando poco a poco cómo es que lo hace. Hay que inhibir la síntesis de la pared. ¿Dónde se sintetiza la pared? En las purinas. Está en la información del DNA, que se replica en un ARN mensajero, para que las proteínas 30 y 50 sinteticen una proteína. Esa proteína termina siendo la pared. ¿Cuáles son los medicamentos que podemos utilizar? Todos los que están viendo acá. Todos los que son betalactámicos van a atacar la pared. ¿Quiénes son las principales? Penicilinas, cefalosporinas, carbapenem, monobactam.
¿Quiénes más afectan aquí? Cuando agregas a esto un grupo azúcar, tienes un glucopéptido. Aquí tienes la banco y el teicoplanin. Todos actúan aquí, destruyendo la pared de la bacteria. Literalmente lo que destruyen es esto, una pequeña proteína que es la mureína, que es la base para sintetizar la pared. Al no haber esto, no hay pared. El citoplasma de la membrana de la bacteria puede quedar expuesto y la bacteria va a morir. Así de simple. Vamos a poner esta parte en una revisión química, para ver si ustedes recuerdan. Están viendo los pasos para la formación de ese grupo muraín. Implica varias secuencias químicas. Los medicamentos actúan ahí. La fosfomicina evita el paso de fosfoenol piruvato para la formación de NAM. La cicloserina evita directamente la formación de L-ala en D-ala. Al bloquear cualquiera de los dos, no se forma esta proteína. Los otros medicamentos tienen aquí. Si ya se ha formado esa proteína para formar la pared de la bacteria, debo tener otra opción. Aquí tengo una, la bacitacina, que es una opción tópica. Es como penicilina en forma de crema. Esa lo que hace es evitar esta formación, este fosfato inorgánico. Otra forma de bloquear la pared está aquí, con los glucopéptidos. Evitan la formación del mucopéptido. Si no hay mucopéptido, no se forma esto y no aparece la ala. Pero los beta-lactámicos actúan específicamente aquí, en el último paso. ¿Cuál es el mecanismo de acción de las penicilinas? Literalmente tenemos esto. Unión a proteínas fijadoras de penicilina. Significa eso que la bacteria en su superficie tiene pequeños receptores que sujetan a la penicilina y no se dan cuenta que al hacerlo están causando la muerte de la bacteria. ¿Qué más hace la penicilina? Activa la autólisis de la bacteria. Inhibe la transcripción, la carboxilación y la endopeptidación, causando la autólisis. Activa los lisosomas de la bacteria. De esta forma hace que la bacteria se suicide, si quieren verlo así. Vamos a revisar un concepto importante. ¿Qué son las proteínas fijadoras de penicilina? O ahora llamadas las PBP, para resumir. Imaginemos una bacteria. Tengo su cápsula, tengo la pared y tengo la membrana citoplasmática. Ahí están estas proteínas. Estas proteínas pueden fijar la penicilina, pero están escondidas detrás de la cápsula y de la pared. Ya que esto es la membrana citoplasmática, la pared se apoya ¿dónde? En la membrana externa. La ventaja de la penicilina es que puede atravesar la cápsula y la pared y unirse a estos receptores. Otros antibióticos no van a poder atravesar la cápsula, pero la penicilina va a lograr hacerlo. Estas proteínas o PBP, que son las fijadoras de proteínas, tenemos de 4 a 8 tipos por bacteria. Es pregunta de examen. La clave está al final, lo que se llama el mimetismo, de que es un tipo de receptor que te sirve para todas las derivados de las beta-lactámicos. Esta animación les va a facilitar un poco más entender. Tengo la cápsula, la pared, tengo los receptores, y aquí viene la penicilina. ¿Qué pasa cuando la penicilina se une a la proteína fijadora de penicilinas? Se destruye la pared y luego se activa la lisis de la bacteria. Si se inhibe la síntesis de la pared va a desaparecer. Se activan las autolisinas, así que la bacteria está con orden de suicidio. Ahí está. Para que la penicilina haga su efecto, primero depende de una buena penetración. Y por eso hablamos de una dosis que permita que la penicilina ingrese. Una vez que ha ingresado, la bacteria puede tener mecanismos de resistencia. Vamos a hablar de eso en un instante. Pero cuando entra la penicilina, lo que hace es fijarse a la proteína fijadora de penicilinas. Al hacerlo, inhibe la síntesis de la pared.
Sin pared bacteriana, la bacteria se hace débil, incluso se hace termolábil, sensible a los cambios de temperatura. Una forma en la que la bacteria se defiende es cambiando la forma de esta proteína. La penicilina tiene la misma forma, pero este receptor ya cambió. Así que esta bacteria es resistente a las penicilinas, porque ha cambiado esta forma de su receptor. Hay varias formas, de hecho 3 o 4, para que una bacteria pueda crear o ganar resistencia. Ya están los plásmidos, etcétera, etcétera. Vamos a ir viendo eso en las siguientes presentaciones. Los mecanismos de resistencia de las bacterias son estos. Destrucción por beta-lactamases. Es el más importante. ¿Qué significa? Que la bacteria aprendió a protegerse de las penicilinas. Aprendió después de varios años que la penicilina le hace mal. Así que, ¿qué es lo que hace? Crea defensas. Las defensas de la bacteria son las beta-lactamases, que van a destruir el anillo beta-lactámico. Es su principal medio de defensa. Otras formas de defenderse está expulsando el antibiótico de la bacteria. Tener bombas de flujo que eviten que la penicilina entre a la célula. Y por último tenemos producción de estas proteínas fijadoras de penicilina de baja afinidad, o sea que cambien su forma. Resistencia por producción de enzimas. Esto es para que lo entiendan más fácilmente. La bacteria tiene pequeñas membranas o poros para que ingresen ciertas sustancias. Ahí está la penicilina. Una vez que la penicilina ha ingresado y atravesado la pared, la penicilina está por unirse a la proteína fijadora. En ese momento la bacteria lo que hace es liberar esto. Beta-lactamasas. ¿Qué hace la beta-lactamasa? Va a destruir a la penicilina. Como no hay penicilina, la bacteria sigue haciendo mal. La enfermedad por el flujo significa lo siguiente. Estos receptores cambian, permitiendo que solo pequeñas concentraciones del medicamento ingresen al interior. Pero por una bomba de flujo, la sacan fuera de la bacteria. Es una forma en la que la bacteria puede protegerse. La última es teniendo sitios de unión alterados. ¿Recuerdan la forma que tenía la PBP? Con un pequeño espacio en medio para que se una la penicilina. Cuando la bacteria aprende a defenderse de esta forma, la penicilina ya no hace ningún efecto, porque no puede unirse al receptor. ¿Qué hace entonces? Se va. Estas imágenes que están viendo ahora están en todas las presentaciones que van a ver. Todas estas han salido del libro que yo les dije un instante, el libro del doctor Jauregui. Ahora quiero que pongan atención, porque se lee de esta forma. Lo que están viendo acá es un cuadro que relaciona tanto el antibiótico para ver su vida media, su dosis y la concentración que van a encontrar en el suero, en la orina y en el líquido cefalorraquídeo. Si tuviera una infección en el líquido cefalorraquídeo, necesito un medicamento que logre una buena concentración en él. La penicilina me da una concentración de 3, pero la procaínica y la benzatínica me dan de menos de 1. Y la fenoximetilpenicilina no alcanza concentraciones elevadas en el líquido cefalorraquídeo. ¿Para qué me sirve saber esto? Para elegir qué medicamento puedo utilizar en una infección que comprometa las meninges o el líquido cefalorraquídeo. ¿Cuál de estos medicamentos, o de estos primeros 4 medicamentos, va a tener una buena concentración a nivel de la orina? De los 4, el que tiene una mayor concentración es esta, la penicilina G. Así que en una infección urinaria puedo conseguir un buen resultado con este medicamento, siempre y cuando que la bacteria sea sensible a la penicilina. ¿Se está entendiendo estos cuadros? Porque los van a utilizar para hacer su trabajo. ¿Se entiende? Sí, doctor. Ya. Sí, doctor. Entonces vamos a seguir avanzando. Aquí tenemos concentraciones inhibitorias mínimas. O en algunos libros está como el MIC o el SIM. Veamos estos gérmenes, son los más comunes. Neumococo, estrepto, estafilo, gonococo, meningococo.
Veamos qué concentraciones son las más pequeñas para estas bacterias. Para el neumococo. Para destruir al neumococo necesito una dosis inhibitoria mínima de penicilina G que sea de 0.01. Estas dosis son suficientes para matar a estas bacterias. Pero entre todas estas, ¿cuál sería tu primera opción? El que tenga la concentración inhibitoria mínima. ¿Qué significa en el caso del neumococo? Si yo tuviera que elegir entre penicilina y dicloxacilina, ¿cuál elegirían ustedes? ¿Cuál tiene menor concentración? ¿Penicilina o dicloxa? ¿Ah? Penicilina. Eso. Se trata de eso. Ahora, aquí tengo entre penicilina y amoxicilina. Con amoxicilina tendría que dar el doble. La idea es elegir un antibiótico que dé la menor concentración al paciente. Significa darle la menor cantidad de un medicamento y aún así lograr el efecto que necesitas en el paciente. Vayamos a otro ejemplo. Al Pero final, doctor, una consulta. Con dime. esa misma cantidad de dosis, ¿será necesario destruir a la bacteria? O si en caso no lo destruye, aumentaríamos más la dosis. No. Hay medicamentos que son dosis dependiente y medicamentos que son tiempo dependientes. Por eso es que algunos se dan en ciertas dosis, y hablamos de dosis de carga, y otros se dan solamente por tiempo. Esa parte está en lo que es farmacocinética y farmacodinamia. Por eso he dicho que tendrían que haber aprendido bien esos dos temas para entender esta parte. Gran parte de estos medicamentos tenemos que manejarlos con la idea de causar una dosis letal, utilizar bactericidas. Pero estos cuadros que están aquí es para que ustedes vean la relación de elegir medicamentos de primera línea y de segunda línea. Si tienes una infección por neumococo, tu primera elección sería penicilina. ¿Qué podría utilizar yo como una segunda línea? Utilizaría AMPI, Amoxi, o tal vez estos, piperacilina, porque son dosis el doble que necesito. Después de eso, ¿qué estaría? La cloxa y la dicloxa. Luego llegaría a la meticilina. Y por última opción estaría aquí el carbapenem. Al analizar estas concentraciones inhibitorias mínimas, es la razón para que ustedes aprendan después protocolos de atención. ¿Cuál es el medicamento de primera elección para neumococo? Penicilina. ¿Cuál sería de última opción? Banco. Y banco en que ya no estamos hablando de 0.0 tantos, sino de 1 punto tantos, 1.3 creo. Entonces es más tóxico para el paciente. Entonces, ¿está un poco más claro cómo se utilizan estos cuadros? ¿Sí o no? Sí, doctor. Ya. Entonces, vamos a ir viendo. Aquí tienen otro ejemplo. Aquí tienen coli, tienen shigella, tienen pseudomonas. Vean aquí penicilina G. Para el coli es una dosis de 100, pero para pseudomona una dosis de 500. Si aquí para pseudomonas estoy manejando dosis similares en la mayoría, no me parecen buenas opciones. Pero estamos hablando aquí de penicilina G. Hay penicilinas antipseudomónicas y ya serán esas específicas para estas bacterias. Entonces vamos a ir viendo. Entre los grupos de anaerobios, aquí tienes Listeria, tienes Clostridium y de nuevo tienes los medicamentos. Es para que vayas comparando cuál sería tu primera elección. En el caso de Clostridium, podría utilizarse entre amoxicilina, que está aquí, o piperacilina, que tienen las dosis más pequeñas. Del resto no hay mucha variación. Aquí viene la segunda pregunta que tienen que hacerse. ¿Cuánto cuesta una tableta de amoxicilina? Digamos 50 centavos. ¿Cuánto cuesta una tableta de piperacilina? Tal vez unos 8 bolivianos. Si ambas tienen la misma función y ambas van a matar a este Clostridium, ¿por qué voy a darle lo más caro a un paciente cuando este otro medicamento me da el mismo resultado?
Ustedes van a hacer posiblemente su rotación de campo aquí. Y si se han fijado, la condición económica de nuestro país no es muy buena. Así que hay que estar pensando en el bien del paciente. Si bien hay uno que otro paciente que viene a la consulta y te pide el medicamento más caro que exista, fíjate aquí. Tú le podrías razonar si quieres unas piperacillina, le podrías dar. Obviamente el paciente o la persona va a gastar un dineral comprando los medicamentos, pero va a tener el mismo resultado que si le dieras amoxicilina, que cuesta menos de $1. Tiene que aprender a relacionar costo-beneficio. No por ser más caro, el efecto es diferente. En este momento varios de ustedes han utilizado y han sobreutilizado la acitromicina. ¿Quién de ustedes sabe cuánto cuesta una tableta de acitromicina? Vamos. ¿Cuánto creen que cuesta? Acitromicina de Vago. Aunque no lo crean, van a encontrar entre 30 o 50 bolivianos. Pero ya que han utilizado demasiado, las bacterias se han hecho resistentes a la acitromicina. Y como la acitromicina se ha derivado de la eritromicina te cuesta tal vez unos 40 o 60 centavos. Y la bacteria es sensible, así que puede ser destruida por eritromicina. Esa es la parte que tienen que entender. ¿Cómo funciona un fármaco? ¿Dónde se utiliza un fármaco? ¿Y por qué eliges primero ese fármaco? Estos cuadros es para que hagan eso, para que encuentren las diferencias entre un grupo y otro. Las penicilinas de espectro antibacteriano tenemos entre las pseudomónicas, por ejemplo. Conforme hemos ido avanzando con las penicilinas, de lo que al principio solamente atacaban a un pequeño grupo de gram negativas, se ha empezado a ampliar su espectro. Después han salido penicilinas específicas para pseudomona y específicas para estafinos. Y vamos a ir viendo esto poco a poco. Las penicilinas naturales son lábiles, significa que no son muy resistentes. Pueden administrarse en forma intramuscular o en forma endovenosa. Aquí están las primeras que hemos visto. La penicilina B es un derivado oral. No funcionó, acuérdense de eso. Aquí están sus concentraciones y tiempo de máximo, vida media, metabolismo, eliminación. Todo el grupo de penicilinas naturales, donde están la G, la B, se eliminan sobre todo por la orina. Y su tiempo máximo de vida media son unos 30 minutos. Como no es muy efectivo estar pinchando cada rato a un paciente, entonces era necesario desarrollar nuevos cambios a estas penicilinas. Ahí nacieron las penicilinas de depósito. Aquí está la procaínica, la benzatínica y el clemisol. Para ustedes solamente funcionarían las primeras dos. Como son de depósito, no tengo que pinchar cada 6 horas. El intervalo está entre 12 a 24 horas, o si no, cada 3 semanas o 21 días. ¿Ve? Por eso es que tienen que aprender a utilizar estas correctamente. Si empiezas a colocar benzatínicas cada 6 horas, intoxicas al paciente y puedes causar un dolor, un espasmo arterial, una flebitis. Lo mismo aquí, la procaínica. El intervalo es cada 12 horas, o sea, 2 veces al día. Pero la primera es cada 6 horas, esto es cada 12, el otro es cada 3 semanas. Estas que eran las de vía oral, que están aquí, técnicamente ya no tienen por qué aprenderlas. Pero aquí tienen referencias para ver concentración máxima, concentración mínima. Vida media, nueva proteínas, eliminación renal. Son los como referencia porque ya no utilizamos tanto. Repasemos la penicilina sódica, sodio. Es acuosa, duele menos. Efecto, 30 a 60 minutos. Su vida media es corta, se administra cada 6 horas en forma endovenosa. En infusión puede hacer hasta cada 4 horas. Poco excretado por el hígado, sobre todo por problemas o funciones renales. La procaínica, absorción más lenta, esto te da unas 12 horas. Ojo, es la más alergénica. Así que cuando haces las pruebas de sensibilidad o alergia a la penicilina, hay que utilizar esta, la penicilina G procaínica. Y no es hacer la prueba del gotito, la gota en el ojo. Gran grupo de personas, el ojo se les va a poner rojo
cuando cualquier cuerpo extraño entra en contacto. Para hacer esto correctamente se utiliza, si no me equivoco, la intradermoreacción de Montenegro, que es preparar penicilina G procaínica y colocar una gotita bajo la piel. Si se desarrolla una BON, la prueba es positiva. Esta es la más dolorosa, es un poco más aceitosa, ¿ya? No tiene que administrarse en niños menores de 3 años. Aquí es una de las razones para encontrar esta reacción, la reacción de Sarres-Serxheimer. La penicilina B, para manejo de vía oral, eliminación renal era bastante corta, el efecto no era bastante bueno, era menos estable, y todas las derivadas de ella, como esta, la penicilina, tenían una menor actividad incluso que la de la cual nacieron. Así que toda esta línea de penicilinas fue desapareciendo poco a poco. Esta actividad in vitro es en cultivos, para que vean los efectos y las dosis necesarias para atacar a estas bacterias, positivas o negativas. Vayan comparando las concentraciones entre una y otra. Para deshacerse, por ejemplo, de una Neisseria meningitidis, la penicilina G utilizarías una dosis mínima de 0,03 picogramos por ml. Es la mitad a la penicilina B. Es 4 veces menos que la feneticilina. Y ni hablar de esta, la propicilina, que serían prácticamente 2 picogramos por ml. Entonces, ¿cuál sería tu primer medicamento de elección? El que tiene una dosis más pequeña, esta, la penicilina G. Aquí tienen información de varias bacterias. Aurus, positivo, negativo, fecalis, difteriae. Así que el trabajo que les voy a pedir de aquí a una semana va a ser que ustedes revisen con calma estos cuadros para hacernos realmente unas fichas que les va a ayudar a ustedes cuando estén internos. Los efectos secundarios a las penicilinas naturales, las más comunes son estos. Se relacionan con los problemas alergénicos. Y eso hablamos de la inmunoglobulina E, que es la de acción rápida. Vamos a tocar eso ahorita. Los más comunes son shock anafiláctico, urticaria, edema de glotis, obstrucción bronquial. Los que son realmente raros son las siguientes: la anemia hemolítica, la enfermedad del suero. Se presentan eso, sobre todo en los problemas con la penicilina G. Pero gran parte de eso es cuando la dosis es demasiado grande, para que lo entiendan. Estas reacciones que son de tipo idiopático se presentan casi en todas. Hablamos de una alergia o ras cutáneo, de fiebre o urticaria tardía. Y esa urticaria tardía hablamos de hasta 72 horas. La penicilina de tipo oral causaba esto, los cuadros diarreicos, entre los problemas más comunes. La disfunción plaquetaria o convulsiones se presentan en sobredosis de penicilina G, dosis realmente altas. Acuérdense de eso. Esto solamente es una pregunta porque nos hicieron lo mismo a nosotros. Concentraciones de sodio y de potasio en las presentaciones de las jeringas. Esto no les voy a preguntar, pero tal vez se los pregunten cuando estén en el internado. Aquí hay una relación incluso de costos. Pero es de un estudio hecho hace un par de años en Estados Unidos. La información está en el libro que les voy a hacer llegar. Vayamos al punto importante. Indicaciones para el uso de penicilinas. Tienen todas estas: faringitis, otitis, sinusitis, bronquitis, etcétera, etcétera. Vamos a ir desglosando o ordenando qué penicilinas son para qué grupo de infecciones. Las penicilinas naturales, que son las penicilinas G, se sirven para faringitis, para otitis, sinusitis, todas las que están pintadas en color amarillo. ¿Se está entendiendo hasta aquí? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, tenemos hasta las 2:20. Tal vez podamos acabar este capítulo antes del cambio de salón. Ya. Entonces, en el caso de una faringitis, puede ser ocasionada por cualquiera de estas bacterias. Las más comunes son estos: Streptococcus pyogenes del grupo C, la Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, puede causar infecciones que te llevan a una faringitis. Pero gran parte de estos te sirven o son sensibles al uso de penicilina o sus derivados. Los casos de neumonía o bronquitis, los agentes etiológicos más comunes son en principio el Streptococcus pneumoniae. En más del 80% de los casos se debe al neumoniae.
Y este es sensible a penicilina. Así que tu primer medicamento de elección, en el caso de una neumonía, es empezar con penicilinas. De esa forma tienen que empezar a manejar o razonar cómo se manejan los antibióticos. Otras causas de bronquitis o neumonía podría ser Streptococcus pyogenes, gram negativos entéricos, como el E. coli, Staphylococcus aureus también. Pero lo más común es que sea por este o esta bacteria. En los casos de otitis o de sinusitis, lo más común es por el Streptococcus pneumoniae. Otros son, por ejemplo, el Haemophilus influenza, que también tiene cierta relación o sensibilidad con la penicilina. En casos de infecciones por transmisión sexual, aquí tenemos sífilis, gonorrea, también se utiliza la penicilina. En caso de bacteremias o abscesos cerebrales, como en caso de endocarditis, meningitis o sepsis, puede ser debido a estos agentes. Pero entre estos también pueden tener una buena sensibilidad a lo que es la penicilina. Así que estamos bien. Tiene que ser sí o sí el primer medicamento que ustedes elijan. ¿Cuándo se utiliza como profilaxis? En caso de fiebre reumática, sobre todo cuando es secundaria al Streptococcus pyogenes. En caso de endocarditis, aunque es una opción un poco común. En caso de cirugías en la cavidad oral, los que han ido al dentista, por ejemplo, han debido saber o ver que para todo procedimiento, ya sea extracción de una muela o algo, terminan utilizando penicilina, así que es una forma de hacer profilaxis. Aquí van a ver un cuadro de susceptibilidad. Empecemos a analizar solamente el estreptococo del grupo A. Vean la susceptibilidad a la penicilina, comparándole con ampicilina, oxacilina y piperacilina. De todos estos medicamentos que tienen para elegir, la susceptibilidad implica que, ¿qué dosis voy a utilizar? La que tiene la dosis más baja es esta, penicilina. Ahí está. Estos cuadros, les repito, es para que entiendan por qué hay medicamentos de primera elección contra medicamentos de última opción. En este caso del estreptococo del grupo A, mi primera opción tendría que ser esta, penicilina. Mi segunda opción podría ser o amoxicilina o piperacilina, si quieren, porque las dosis son similares. Ahora, si voy a elegir entre estas dos, puedo hacer un estudio diferencial de costos y ver que la amoxicilina es más económica y elijo la amoxicilina como segunda opción. ¿Cuál sería mi última opción? Esta, la cloxa y dicloxia, porque la concentración no es la menor, es la más alta. Eso tendrían que hacer ustedes en todos los grupos de bacterias o antibióticos que ustedes tienen que aprender. Estos cuadros de estudios de Europa, de Bolivia, del año 2000, incluso en Chile, no vamos a explicarlos porque no tienen caso. Están como referencia solamente. Este está para el uso de penicilina en el caso de neumococos. Vean la utilidad de la penicilina. En el 2000 era por lo menos para el 70% de los pacientes, comparando con cotrimoxazol, contra eritromicina y otros medicamentos. Ya que está cerca del 70%, todavía se utiliza. Vamos a hablar de la resistencia en el siguiente tema. Aquí están viendo la sensibilidad de los enterococos. Y aquí tienen los medicamentos. Vean la sensibilidad del enterococo fecalis contra el Faecium. Aquí es un 4 y aquí es un 64. Entonces, esto te permite elegir qué medicamento voy a utilizar. Están haciendo cambios de grupo, así que dejemos eso a un lado. Tenemos aquí las aminohidroxipenicilinas, que son de espectro ampliado. ¿Por qué se llama espectro ampliado? Porque del pequeño grupo de gram negativos que utilizaba, ahora se utilizan o puede afectar a otras bacterias más. Entre ellas están la ampicilina, están la amoxicilina, que también se eliminan por forma renal, pero llegan a más diversidad de bacterias. Entre este grupo tienes ampicilina, amoxicilina, que son las dos más comunes que sí o sí tienen que aprender. Estas no se utilizan todavía o no son muy conocidas acá, así que por lo menos dominen estas dos, ampi y amoxi. Estas que son llamadas prodrogas son ésteres de ampicilina. Esta es la forma inactiva y una vez que se digiere y se activa, se cambia a esta forma.
No tienen por qué aprender esto, a menos que ustedes vayan a salir a Europa, donde se utilizan estos medicamentos. Aquí hay información de la absorción bioral o no de proteínas, tiempo de vida media y eliminación urinaria. Quédense con las primeras dos, ampicilina y amoxicilina, porque es lo que más van a utilizar ustedes aquí, o al menos a nivel de Sudamérica. Diferencia entre ambas drogas, esto es lo mismo. Vamos a irnos directamente al final. Estos cuadros, de nuevo, es actividad in vitro, así que pueden comparar aquí concentración inhibitoria mínima para la ampicilina, para la amoxi, contra otros dos medicamentos. Pueden elegir aquí una bacteria. En el caso de meningitis, vean que la dosis es similar para ampi y amoxi. Habría que revisar en las diapositivas anteriores, en el caso de la Neisseria meningitis, cuál es la concentración mínima para la penicilina, que si no me equivoco era de 0,00. Aquí lo que tienen que hacer es comparar. Comparemos, por ejemplo, ¿cuál es más sencilla? Esta. Enterococo fecalis. ¿Cuál sería su medicamento de primera elección? ¿Qué elegirían ustedes? La amoxicilina, doctor. Amoxicilina. Eso. Amoxicilina. Como segunda elección estaría entre ampicilina o epicilina. Epicilina no hay en Bolivia, así que mi segunda opción sería ampi. Como última opción podría utilizar este, que la dosis es mucho más elevada. Entonces, les repito, estos cuadros están hechos para que ustedes hagan este razonamiento y vean qué te conviene utilizar como primera opción, como segunda o como última opción. Aquí es el cuadro de la ampicilina, su modelo tiene modalidad disponibilidad vía oral, es de elección sobre todo para el manejo de forma endovenosa, acuérdense de eso. Tiene buena presentación tisuraria en líquidos orgánicos, así que puede atravesar la barrera hematoencefálica. Aquí tienes la composición química de la amoxicilina, en la cual se ha agregado este compuesto, el hidroxilo. Tiene, si no me equivoco, tiene mayor tolerancia vía oral, porque alteran poco la absorción por los alimentos. Su vida media es un poco más prolongada y su eliminación es hasta un 85% por vía renal. Estos otros medicamentos como la etacilina y la metampicilina no los vamos a encontrar, yo creo, acá en Bolivia. Pero pueden tenerlo aquí de referencia en caso de que vayan a salir a ustedes al exterior y ojalá que así sea. Esta, por ejemplo, la epicilina tiene una vida media un poco más corta y ya no es tanto una eliminación por vía renal. Analicemos de nuevo las indicaciones para penicilinas. Hasta ahora hemos visto las indicaciones para penicilinas naturales. Ahora estamos viendo indicaciones para las aminohidroxipenicilinas, o sea, las sintéticas. Se van a reducir solamente a este grupo. Faringitis, otitis, sinusitis, incluso bronquitis y neumonía. Vamos a ir viendo los otros grupos de antibióticos. Esta parte de resistencia o estudios, no. Vamos a quedarnos con las cepas. Este estudio es en Bolivia, así que vale la pena mencionar. Este es un estudio de infecciones intrahospitalarias y cómo ha subido el porcentaje de resistencia. Empecemos aquí. Aquí estamos viendo al principio la ampicilina. Y estamos comparando, por ejemplo, con la gentamicina, que también se utilizan bastante en forma intrahospitalaria. Entonces, vean aquí, la gentamicina de 13 en el 99 o 14 en el 2000 ha ido moviéndose y aumentando. Estas son las cepas intrahospitalarias. Pero vean la diferencia que hay con la ampicilina. Comparen los números, 73 contra 26, 80 contra 28. ¿Por qué es que está pasando esto? Porque si no hacen la rotación de antibióticos dentro del hospital, las bacterias que están en el hospital empiezan a hacerse resistentes a los medicamentos que utilizas en el hospital. Así que cada cierto tiempo es conveniente que se hagan rotaciones de antibióticos para evitar que las bacterias se vuelvan resistentes. Cuando la bacteria empieza a acostumbrarse a un antibiótico, hay que hacer rotarlo, darle otro medicamento. De esa forma la bacteria nunca termina siendo totalmente resistente a un grupo de medicamentos. Para eso son estos cuadros. Vamos a irnos directamente al final. Resistencia a Shigella es más del 60%, así que las penicilinas no son buena opción para estos agentes. Ya.
Vamos a irnos a los grupos. Las reacciones adversas a la penicilina. Estas que hemos visto hace un instante, como era el RAS, la fiebre y la urticaria, son más comunes en ampicilina que en lo que son penicilinas naturales. Y gran parte, de nuevo, se dependen de la dosis utilizada. Ya que hemos visto ampicilinas, aquí están los efectos comunes. Cuadros de diarrea o enterocolitis. Entre las complicaciones está la pseudomembrana o enterocolitis pseudomembranosa, por ejemplo. Para otro grupo, las que son así bastante raras en el tipo neurológico son las convulsiones. Es raro que ocurra por penicilina, pero puede pasar cuando has dosificado demasiado a un paciente. Aquí tienen la información que pueden encontrar, que son de libros que están en inglés, pero es la misma información que hemos puesto ahorita a su disposición. Las penicilinas que son antiestafilocócicas son de espectro reducido, porque son específicas para esto, estafilocócicas. Ahí está oxa, cloxa, dicloxa o flucloxacilina. Son específicas para estafilococos. Solamente tienen que acordarse de esto. La absorción es bastante mejor, se une menos a proteínas. También se elimina por vía renal. ¿Dónde son más comunes las infecciones por estafilococos? Cuando tienes un absceso. Cuando has tenido, por ejemplo, un uñero y te han dado antibióticos, seguramente les han dado a ustedes cloxa o dicloxacilina para que el medicamento entre, atraviese la cápsula de la pus y empiece a atacar a las bacterias. Entonces, tiene que aprenderse los medicamentos por grupo y lugar de acción. La parte es química, así que no tenemos por qué revisarla. Ya. ¿En quiénes están indicadas estas penicilinas antiestafilocócicas? Aquí. En casos de endocarditis, en casos de bacteremia o infecciones de tejidos blancos o problemas articulares. Los más comunes ahí sé que son los abscesos, es donde van a encontrar pus. Eso y bacteremia, algo fácil de recordar. Aquí están las indicaciones para infecciones de piel o articulaciones. Las causas más comunes son el estreptococo del grupo A y el neumococo. Así que es un resumen de lo que ustedes tienen que ir aprendiendo o relacionar con lo que han estudiado ya en bacteriología. De nuevo, los tipos de interacciones. Aquí están. Estas que son antiestafilocócicas, fíjense, son las que están pintando de color amarillo. Hay problemas en la sangre. Está el problema de la anemia hemolítica y la trombocitopenia. Son el tipo de complicaciones que pueden pasar con más frecuencia con este grupo específico de penicilinas. La meticilina puede causar nefritis intersticial y también puede causar cistitis hemorrágica. ¿Hasta aquí siguen despiertos? Sí, doctor. Sí, doctor. Porque estamos terminando recién el capítulo o la presentación número 1. Sé que es bastante largo, pero no hay otra. Tienen que aprender antibióticos bien. No sirve de nada darles un resumen. La meticilina tiene una composición química específica. Es la 2,6-dimetoxifenilpenicilina. ¿Ya? Fue la primera penicilina semisintética. Penicilinasa resistente. Y vamos a hablar de eso en el siguiente tema, de la resistencia de las bacterias. ¿Ya? Su toxicidad es similar a las penicilinas. Así que, gran parte similar, solamente que es la primera semisintética. Ahí hablamos de las meticilinos resistentes. Aquí está otro que es la anaficilina, la oxacilina. Se metaboliza en el hígado, se elimina por riñón. La cloxacilina, la cloxa y dicloxa han desaparecido actualmente porque se ha demostrado que tienen había cierto efecto secundario a nivel cardíaco o hipertensivo. Voy a revisar eso un poco más para aclarar en la siguiente clase. Pero la forma de metabolismo y utilización era bastante similar. Aquí está la flucloxacilina y la floxacilina. Se unen bastante bien a proteína. Su vida media era más larga, así que implicaba menos dosis. Se elimina un poco por la bilis, así que se utilizaba a veces en el preoperatorio para operaciones de vesícula. Estas penicilinas que son de amplio espectro o antiseudomonas, específicamente estamos hablando de esto, pseudomonas. Y tenemos las carboxipenicilinas y las ureidopenicilinas. Ureido para infecciones urinarias.
son más lábiles, son más débiles, pero son específicas para un grupo específico de bacterias. Así que acuérdense de eso cuando hagan la clasificación. Aquí está más sencilla. Las carboxipenicilinas tenemos estas 6. De las 6, las más comunes son estas: la carbenicilina y la ticarcilina. Dentro de las ureidopenicilinas está la pipercilina y la azlocilina, tal vez como las más comunes de este grupo. Si quieren entender cómo actúa cada uno de ellos, apréndanse estas, que son las principales, que son las primeras 2 en cada grupo. Aquí está la composición química, que como pueden ver es bastante similar. Solamente se agrega o se quita un pequeño enlace o un puente. Entre estas penicilinas de amplio espectro, podemos analizar o comparar esto. Las dosis para estas, la piperacilina, la azolicina, por ejemplo, podemos ver que la unión a proteínas es mayor en la azolicina, pero su concentración inhibitoria máxima es 41 contra 370. Creo que esto es demasiado. Yo me quedaría tal vez con el primero. La vida media es idéntica, eliminación renal es idéntica, pero esta concentración inhibitoria máxima y en forma endovenosa, yo elegiría primero esta, la piperacilina, porque es mucho menor que las otras. Como una segunda opción, por ejemplo, es ir comparando uno con el otro, para elegir tu primera línea, tu segunda o tu tercera. De eso se trata este tema, nada más. Estas que son específicas, aquí están. Ureidopenicilina, infección urinaria, ya que se eliminan hasta un 20% por vía hepática para infecciones biliares, ya que pueden afectar pseudomonas si hablamos de bacterias anaerobias, infecciones entéricas, ya que estamos hablando de sepsis, infecciones intraabdominales, y también te sirve bacteremia, igual que el otro grupo. Ahí está. Las de amplio espectro tienen mayores efectos secundarios. Está la flebitis, porque tienes que dar en forma endovenosa. Literalmente estás quemando el vaso sanguíneo desde adentro. Son más comunes las alteraciones de los electrolitos, así que puede pasar una hipocalemia o una hipernatremia. Casi todos los antibióticos que van a aprender te van a causar trastornos digestivos, y entre ellos están los cuadros diarreicos. Entonces, una vez que empiezan a leer esto, se dan cuenta que es repetitivo. Aprender un fármaco y aprenderlo bien implica que ya has aprendido otros 7 u 8 que son similares o derivados del primero. Aquí está la carbenicilina. Es la menos activa sobre la pseudomona A y tiene un mayor contenido de sodio. Eso yo creo que es lo más importante de la carbenicilina. En la ticarcilina, de nuevo, es la menos activa contra pseudomona A. Entonces tendré que buscar algo específico para las pseudomonas. Solamente se empezará a revisar. La eliminación renal es menor en el caso de la temoxilina, pero su vida media es más prolongada. Entonces significa menos dosis. La piperacilina es la más activa para pseudomonas A. Así que esa tendría que ser mi primera elección en el caso de una infección por pseudomona aeruginosa. Tan. Difunde bien huesos, tejidos y líquidos. Así que en infecciones óseas también te puede servir. Sorpresa, la azlolicina es 8 veces más activa sobre pseudomonas. Ahora puedo comparar entre la azlocilina, la piperacilina, tendré que ver la parte de costos y efectos secundarios. Y según eso elegiré cuál es mi primera y cuál es mi segunda o última opción. Pongan atención a esta parte porque ese es el trabajo que ustedes van a hacer. Ya. Aquí están el resto de los medicamentos y con eso acabamos este tema.